Elian tropezó ligeramente al salir de la casa de su mejor amigo Wesley. Sus amigos habían organizado una pijamada sorpresa, pero no fue diversión lo que le tenían preparado, le habían mostrado fotos y mensajes que confirmaban lo peor. Kevin, su novio desde la preparatoria, lo había estado engañando con otra persona durante meses. El shock le nubló la mente, pero la rabia fue más rápida. Antes de que Wesley pudiera detenerlo, Elian había sacado su teléfono, abrió el chat con Kevin y, con manos temblorosas, escribió 2 palabras que sabían a ruptura y veneno: se acabó. Sin permitir que su ex dijera nada, adjuntó todas las fotos que sus amigos le habían mostrado, las que dejaban la infidelidad expuesta sin posibilidad de excusas. Presionó enviar y luego, simplemente, dejó caer el teléfono sobre la cama. Un minuto después, Kevin empezó a llamarlo. Luego mandó mensajes desesperados: podemos hablar, no es lo que parece, por favor, contéstame. Elian no respondió ninguno. No podía, ni quería. Cada notificación era un golpe al estómago, y la mezcla de dolor, vergüenza y furia, lo empujó fuera de la casa sin pensarlo. No sabía por qué, de entre todos los lugares posibles, había acabado en un antro, pero al entrar, el bullicio y la música ensordecedora golpearon sus sentidos ya alterados. Las luces centellantes pintaban los rostros de la gente con colores cambiantes, y el aire espeso olía a sudor, alcohol y perfumes baratos. Con su pijama arrugada de cuadros chillones, camiseta descolorida y el pelo revuelto, parecía un accidente ambulante perdido entre aquel mar de cuerpos que bailaban con intención. Pero en su estado de shock y furia, simplemente no le importaba. Se abrió paso con determinación, empujando suavemente a quienes se interponían, hasta llegar a la barra. El barman, un hombre fornido con tatuajes en los brazos, levantó una ceja al verlo. Una botella de vodka, dijo Elian, con la voz un poco ronca por el llanto reciente, pero con un filo inesperado. El barman dudó, mirándolo de arriba a abajo. ¿Una botella entera? ¿Estás seguro? Más que seguro, Elian sacó su cartera y mostró un fajo de billetes. Era dinero que su abuela le había dado para emergencias, pero en ese momento no le importaba gastarlo todo. Aunque en el fondo sabía que no era una buena idea, su corazón estaba hecho pedazos. El barman suspiró y le entregó la botella con un vaso. Elian vertió un trago generoso y lo bebió de un trago, sintiendo como el líquido lo quemaba un instante antes de calentarle el estómago. A unas mesas de distancia, el aire cambió. James, un hombre lobo cuya presencia dominaba sin esfuerzo, levantó la mirada. Sus amigos, riendo y bebiendo, no notaron la atención que James estaba prestando. Con cabello oscuro, ojos penetrantes y una sonrisa que podía ser tan encantadora como intimidante, James observaba al recién llegado con interés. Había algo en Elian, una mezcla de vulnerabilidad y desafío, de dolor crudo y rabia latente, que lo atrapó. No era solo su apariencia desaliñada, era la energía que emanaba, la forma en que el aroma del licor intentaba cubrir la salinidad de sus lágrimas, y algo más, un eco de poder antiguo, salvaje, que James no podía ignorar. Elian se sirvió otro trago, ajeno a la mirada intensa que recibía. Su teléfono vibró de nuevo en su bolsillo, lo sacó con brusquedad, miró la pantalla y, con un grito ahogado de frustración, lo arrojó a un lado de la barra, donde resbaló bajo una pila de servilletas húmedas. Las fotos de su ahora exnovio, Kevin, sonriendo con otra persona, se mezclaban con la imagen del barman que le había dado la botella. Cada trago hacía que su visión se volviera un poco más borrosa, pero su indignación solo crecía. James se levantó con un movimiento fluido y casi depredador, y caminó hacia la barra sin que sus amigos lo notaran. Se colocó casualmente a un par de asientos de Elian. Con la cabeza gacha y los hombros temblorosos, estaba a punto de servirse otro vaso, pero derramó algo de vodka sobre la barra. Antes de que pudiera maldecir, una mano cálida se posó suavemente sobre la suya. «Déjame ayudarte con eso», dijo James, su voz profunda y aterciopelada sobresaliendo entre la música.
Elian levantó la vista lentamente. Sus ojos, enrojecidos y brillantes, se encontraron con un par que lo miraban con curiosidad y algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. La calidez de la mano de James, la forma en que sostenía la botella, y la atracción que despertaba eran innegables. No es bueno desperdiciar, dijo James mientras servía el trago sin derramar una sola gota. Elian se quedó paralizado. Cada detalle de James parecía dominarlo, sus ojos, su sonrisa, su aura de peligro y misterio. No buscaba seguridad esa noche, buscaba olvido, un escape del vacío que Kevin había dejado. Y James representaba exactamente eso. ¿Problemas? Preguntó James, más suave ahora, casi un susurro. Elian asintió, un nudo formándose en su garganta. Grandes problemas. James asintió con comprensión. A veces, un cambio de escenario ayuda con eso. ¿Qué te parece si nos vamos de aquí? La propuesta golpeó a Elian como un rayo. Miró sus ojos, la mandíbula fuerte y el torso musculoso, un cambio de escenario, sí, y este hombre parecía prometerlo todo. ¿A dónde? Murmuró Elian. A mi casa, respondió James, con una sonrisa que mostraba un leve colmillo. Sin más palabras, Elian se levantó, inseguro, pero con la mano de James guiándolo suavemente. Dejó atrás el vaso y el teléfono olvidado. Solo existía la promesa de una noche sin remordimientos. El aire frío de la noche lo despejó un poco mientras James lo llevaba a un coche oscuro y elegante. Abrió la puerta del pasajero con un gesto galante, y Elian subió, nervioso y excitado a la vez. El viaje fue silencioso, solo acompañado por música de jazz en la radio. Elian miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, mientras la presencia de James le daba una extraña sensación de seguridad. La casa de James era imponente, moderna, con grandes ventanales que reflejaban la luna, rodeada de árboles. James lo guió al interior, rozando suavemente su espalda mientras cruzaban el vestíbulo espacioso. La chimenea encendida, el aroma a madera y tierra húmeda, y un toque almizclado que parecía ser puramente James, lo atraparon al instante. James se detuvo frente a él, sus manos en los hombros de Elian, pulgares acariciando la tela del pijama. ¿Estás bien? Preguntó, con voz ronca y mirada intensa. Elian tragó saliva, olvidando todo salvo la presencia de James. Estoy bien, murmuró. James sonrió lentamente, acercándose apenas, su aliento cálido rozando la oreja de Elian. Perfecto, susurró. Sin preámbulos, James lo tomó de la mano y lo condujo por un pasillo. La noche apenas comenzaba, y cada paso estaba cargado de tensión, promesa y un magnetismo que Elian no podía ignorar. El sol de la mañana se filtraba lentamente por los grandes ventanales de la habitación de James. El aire estaba cargado con un aroma terroso y almizclado, mezcla del lobo y del recuerdo de la noche anterior. James salió de la ducha, dejando que el agua caliente disipara el último rastro de sueño y resaca. Se secó con una toalla, notando algunas marcas en sus hombros y clavícula, cortesías de la agitada noche. Se puso su boxer y se dirigió a la cocina, secándose el cabello mientras caminaba. En la cama, Elian dormía profundamente abrazando una almohada como si fuera un ancla. Bajo la luz del amanecer, parecía pacífico, casi angelical, un contraste sorprendente con la furia y el dolor que lo habían impulsado la noche anterior. James preparó café y pan tostado. Mientras untaba mermelada en su pan, revivía la noche anterior. No había sido el mejor encuentro de su vida, honestamente, pero había sido diferente. La sensación fría y sedosa de la piel de Elian bajo sus manos, contrastando con el calor que él mismo irradiaba. Y luego estaba ese momento, cuando por un instante, Elian había dejado al descubierto sus hermosos colmillos, afilados y blancos. Fue una visión fugaz, electrizante. El aroma de Elian era un perfume antiguo y embriagador que había activado el instinto más primario del lobo de James.
Se había sentido como si estuviera a punto de transformarse allí mismo, algo que nunca le pasaba con un simple desconocido. Elian era lindo, innegablemente, y esa intensidad desesperada lo había vuelto cautivador. James dio un sorbo a su café. Un vampiro. Una aventura de una noche con un vampiro. Podría ser peor, supuso. Un golpe fuerte en la puerta interrumpió la tranquilidad. El corazón de James se tensó. Su instinto se activó, el olor era una mezcla de tensión, frustración e ira. Se ató la toalla a la cintura y abrió la puerta solo lo suficiente para mostrar su rostro y torso. Afuera, 3 hombres lo esperaban, 2 altos y corpulentos, y uno más bajito que se escondía torpemente detrás de ellos. El mayor, con aire autoritario, habló primero. ¿Dónde está Elian?, dijo con voz tensa. Buenos días para ti también, respondió James, recargándose casualmente en el marco de la puerta. ¿Quién pregunta? Soy su hermano, idiota. Hemos estado buscándolo toda la noche. De un antro asqueroso y cutre a una mansión en el bosque. ¿En serio? ¿Y qué llevas puesto? Morrison lo barrió con la mirada, de los ojos a la toalla y de vuelta, con un profundo desdén. Luego, su vista se detuvo en el imponente tatuaje de lobo que cubría el hombro izquierdo de James y se extendía por su pecho y brazo. Un destello de desprecio cruzó su rostro. Apártate, perro. La burla hizo que los ojos de James se encendieran por un instante, un destello de oro que solo Morrison pareció notar. James detestaba que lo llamaran perro, era una mofa constante de los clanes vampíricos que siempre lograba irritarlo. James frunció el ceño. Primero, esta es mi casa. No puedes pasar, dijo en voz baja, con un tono amenazante que advertía que estaba al borde de la paciencia. Segundo, no tienes derecho a llamarme así. Cerró la puerta sin esperar respuesta y se dirigió a la habitación. Elian seguía dormido, ajeno al conflicto. Hora de levantarse, princesa, dijo James suavemente, empujando el hombro de Elian. Elian murmuró algo incoherente y se removió entre las sábanas. Vamos. Tu hermano está aquí y no está contento. Elian abrió los ojos, confundido, hasta que la palabra hermano encendió una alarma en su cerebro. Se levantó de golpe, pero se detuvo a medio camino, dándose cuenta de que estaba completamente desnudo. Su rostro se sonrojó intensamente, y se cubrió instintivamente con el brazo. James no pudo evitarlo. Soltó una risa baja y ronca. Relájate, no hay nada que no haya visto ya, dijo, sonriendo con picardía. Se acercó a la pila de ropa desordenada tirada en el suelo y recogió el pijama de la noche anterior. Ten. Gracias, murmuró Elian, evitando el contacto visual mientras se vestía rápidamente con la ropa que le lanzó. Ahora sal rápido. Elian asintió. Con la vista borrosa, un dolor de cabeza palpitante y el peso de su humillación cayendo sobre él, salió a tropezones de la habitación, caminando por el pasillo hacia la puerta principal. James lo siguió de cerca, deteniéndose justo en el umbral, observando la escena con los brazos cruzados sobre su pecho desnudo. Morrison estaba parado justo frente a la puerta, su rostro era una máscara de furia contenida. Su amigo estaba a su lado, y Wesley, el chico bajito, se asomaba detrás de él con cuidado. Al ver a su hermano, Elian pasó saliva. Los 7 años de relación, la traición, el dolor y la noche de ayer, culminaron en el momento en que sus ojos se encontraron. Morrison, dijo Elian, su voz temblando. Elian. Rugió Morrison, dando un paso hacia él y señalando con rabia hacia la figura de James. En pijama. Y en la casa de un lobo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Al oír el grito furioso de su hermano, Elian sintió un escalofrío de vergüenza y frustración. La resaca y la humillación se combinaron, haciéndolo tambalear ligeramente. Morrison. Baja la voz.
susurró, mirando de reojo a James, quien observaba todo con una expresión de absoluto aburrimiento, como si esta farsa familiar fuera el peor programa de televisión. ¿Bajar la voz?, rugió Morrison. Los dos amigos detrás de él se tensaron visiblemente. Pasas la noche en la casa de un desconocido. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Pensamos que te había pasado algo. No me pasó nada, espetó Elian, encontrando un dejo de desafío en su interior. Soy un adulto. Puedo pasar la noche donde quiera y con quien quiera. Exacto. Tu hermano está bien, intervino James, con voz tranquila pero firme. Ahora, si terminaron, me gustaría desayunar antes de que se enfríe. Tomen a su vampiro y váyanse de mi propiedad. Morrison frunció el ceño, pero finalmente hizo un gesto a sus amigos. Vámonos. Tú, dijo señalando a Elian, vienes conmigo. Elian ni siquiera se despidió de James, simplemente se giró y se dirigió a la camioneta negra de su hermano. James, sin decir nada, se quedó viendo cómo se alejaban. Cuando la puerta del coche se cerró, negó con la cabeza, con una pequeña y seca sonrisa en sus labios. Vaya drama familiar, murmuró, antes de volverse para terminar su café y pan tostado. En el interior de la camioneta, el silencio era más denso que el humo. El coche del amigo de Morrison lo seguía de cerca. ¿Te estás volviendo loco?, dijo Morrison, pisando el acelerador con una brusquedad innecesaria. No, y no me hables así, respondió Elian, apretando la mandíbula. Estaba agotado y furioso. ¿Así? Como un hermano mayor que pensó que su hermanito se había metido en problemas serios o algo peor. ¿Un lobo, Elian? Un maldito lobo. Sabes que son salvajes. ¿Y si te hubiera hecho daño? No lo hizo. Interrumpió Elian, elevando la voz. Y sí, sé lo que son. Pero no te da derecho a tratarme como si fuera un niño. Soy mayor de edad desde hace mucho tiempo. Deja de meterte en mi vida. Morrison bajó ligeramente el tono, pero la rabia seguía ahí. Lo hiciste por Kevin, ¿verdad? ¿Querías vengarte? Al oír ese nombre, Elian se puso rígido. Ni siquiera lo menciones. ¿Entonces qué? ¿Vas a dejar que se salga con la suya después de lo que hizo? Morrison golpeó el volante con frustración. Me encargaré yo mismo, dijo Elian, mirando por la ventana con determinación. No te metas. Morrison se quedó en silencio, inconforme, pero respetando su decisión. En el asiento trasero, Wesley, el chico que había estado escondido detrás del amigo de Morrison, se inclinó hacia adelante. Tenía los ojos rojos e hinchados. Elian, comenzó Wesley, su voz quebrándose. Tú no me hables, dijo Elian, sin siquiera girar la cabeza. El dolor de la traición de su exnovio se mezclaba ahora con la amargura hacia su amigo. Por favor, escúchame, sollozó Wesley. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Sé que estás molesto. Pero, no tenía pruebas. Solo eran rumores. Y no quería que dejaras de ser mi amigo. Yo también lo supe con certeza apenas anoche cuando conseguimos las fotos. Pensé que si te lo decía sin tener pruebas, dirías que estaba celoso o que quería arruinar tu relación. Wesley se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Te juro que te quiero, Elian. Y no quería lastimarte. No quería que me odiaras. La voz rota de Wesley era genuina, y Elian sintió que la rabia se desvanecía un poco, reemplazada por un profundo cansancio. Miró a Wesley por el espejo retrovisor y vio el sincero dolor en su rostro. No te odio, Wes, dijo Elian con un suspiro. Solo estoy muy decepcionado. Lo siento tanto, gimió Wesley. Morrison, que había estado escuchando la interacción, suavizó su agarre en el volante. Él también estaba cansado de todo el drama. ¿Vamos a casa?
Preguntó Morrison, con un tono más conciliador. Elian se acomodó en el asiento. ¿A dónde más? Necesito mi propio espacio y planear mi próximo movimiento. También quiero ropa que no sean estos ridículos pantalones de pijama y un café que no haya sido tocado por nadie más. La camioneta de Morrison se detuvo frente a la imponente mansión de la familia de Elian. Desde afuera, la propiedad parecía un monumento antiguo, fría, elegante, excesivamente silenciosa. Al bajar del coche, Elian sintió la presión invisible de las expectativas familiares caerle encima como una losa. Los guardias de la entrada, vampiros de sangre pura igual que su familia, dieron un ligero paso atrás al percibir su aroma. Su piel estaba impregnada con un rastro inequívoco de un lobo shifter. Para los vampiros, era como un desafío directo a las normas del clan. Elian ignoró miradas y murmullos mientras cruzaba el amplio vestíbulo. Los empleados, que se movían con precisión casi coreografiada, detuvieron sus tareas para observarlo. La mezcla de curiosidad y desaprobación era tan evidente como molesta. Subió las escaleras sin mirar atrás. Una vez dentro de su habitación, dejó caer su pijama al suelo y entró al baño. El agua caliente lo envolvió, llevándose parte del cansancio y parte de los recuerdos que todavía pulsaban bajo su piel. Cuando salió, envuelto en una toalla de algodón, se desplomó sobre su cama. Planeaba pensar, ordenar sus emociones, decidir qué hacer, pero el cuerpo lo traicionó cuando el sueño cayó sobre él sin más. Despertó al caer la noche, con la mente más clara y el pulso más estable. El vacío en su pecho seguía ahí, pero ya no lo ahogaba. Buscaba ropa cómoda cuando la puerta se abrió sin previo aviso. Morrison entró con paso seguro, vestido impecablemente. Llevaba el celular de Elian en la mano. Lo recuperamos del antro, dijo, acercándose. Tienes suerte de que no lo robaran. Se lo entregó y Elian lo tomó sintiendo una punzada en el estómago. Apenas encendió la pantalla, decenas de notificaciones aparecieron y entonces entró una llamada. Kevin. El timbre resonó en toda la habitación. Morrison lo miró en silencio. ¿Vas a contestar? Elian observó la pantalla. El rostro que antes le causaba alegría ahora solo le provocaba náusea. Con un movimiento seco, bloqueó el número. Luego abrió todas sus redes y bloqueó a Kevin en cada una de ellas. Morrison lo estudió durante unos segundos. Parece que no. ¿Ya sabes qué vas a hacer? Elian negó con la cabeza. Si quieres, yo puedo encargarme de que no vuelva a molestarte, dijo Morrison, con voz baja y peligrosa. Te sorprendería lo fácil que es hacer que deje de hacerlo para siempre. Elian lo fulminó con la mirada. Te dije que esto es asunto mío. No intervengas. Morrison levantó las manos en señal de paz. De acuerdo. Solo quería ayudar. Salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Elian volvió a recostarse. El silencio era frío, pero también lo ayudaba a pensar. Tomó su celular y volvió a revisar todo. Si iba a cerrar ese capítulo de su vida, iba a hacerlo por completo. Inició una purga digital, mensajes, fotos, conversaciones pasadas, contactos, recuerdos compartidos. Todo. Quería que Kevin despertara un día y descubriera que Elian había borrado hasta su sombra. El proceso le tomó casi una hora. Pero cuando terminó, respiró más ligero. El dolor seguía, sí, pero ahora estaba cubierto por determinación. Justo cuando borraba la última foto, el celular vibró. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Solo decía: dejaste algo aquí. Y ya huele demasiado a ti. Elian miró el mensaje de texto, y un rubor le subió por las mejillas, un vestigio humano que odiaba en momentos de estrés. El número debía ser, por supuesto, de James. La familiaridad descarada y sarcástica del mensaje lo hizo sonreír ligeramente, aunque la reacción desapareció tan rápido como apareció.
Dejaste algo aquí. Y ya huele demasiado a ti. Elian hizo un inventario mental. Su celular, su cartera, su pijama, todo parecía estar en orden. Pero entonces recordó, había salido del antro con sus pantalones de pijama y una camiseta, y en algún momento de la noche, durante su encuentro con James, había quedado, con menos ropa de la que recordaba. Se dirigió al cesto de ropa sucia, revisando los bolsillos del pijama abandonado. No había nada. Entonces cayó en cuenta, su boxer. La idea de que alguien lo encontrara, era ridícula y profundamente embarazosa. Respiró hondo y escribió con frialdad. ¿Y? Deshazte de eso. Además, ¿cómo conseguiste mi número? La respuesta de James llegó casi de inmediato. Tengo mis fuentes. Pero, huele demasiado bien como para tirarlo. Además, es un recuerdo de anoche, ¿quieres que se lo envíe a tu hermano el aguafiestas? O tal vez a ese tal noviecito tuyo. O, ¿debería de llamarlo, ex? Elian sintió una punzada de alarma. James había leído claramente sus miedos e inseguridades. La amenaza implícita era real. No te atrevas, ¿qué quieres? James respondió. Nada complicado. Pasa por él. Lo tengo aquí, como recuerdo de una noche memorable. Me debes una charla, y tal vez, revivir lo de ayer. Elian apretó el teléfono con fuerza. El descaro de James era exasperante, aunque también despertaba en él un impulso difícil de ignorar. La noche anterior había dejado una marca. James había estado allí, había visto su dolor y no lo había juzgado, y ahora tenía la ventaja. Una idea se formó en su mente, necesitaba un distracte. Un plan de venganza para Kevin, algo que causara la misma sensación de humillación que él había experimentado, y qué mejor que aparecer acompañado de un lobo que pudiera alterar todo su mundo. Elian le escribió. Iré por él. Mañana en la noche. Pero si intentas chantajearme, no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. La respuesta de James no se hizo esperar. Esa es la actitud que me gusta. Te espero. Y esta vez trae un pijama mejor. Elian gruñó. James era una espina, pero también la herramienta perfecta. Se levantó, decidido. Sacó ropa elegante de su armario y se dirigió a la biblioteca, donde su padre guardaba archivos de todas las familias, vampíricas y shifters, que operaban en la ciudad. Necesitaba información sobre James, su nombre completo, su manada, posibles debilidades. Si iba a usar a este lobo para su venganza, debía conocer exactamente con quién trataba. Mientras buscaba entre los archivos, recordó la noche anterior, el beso exigente que había silenciado su dolor, la intensidad de la presencia de James, la forma en que lo había hecho sentir vivo y alerta. La calidez del lobo, tan diferente a la fría esencia de los vampiros que conocía, era como algo imposible de resistir. No era amor, ni romance, solo una fuerza cruda y arrolladora. Finalmente, encontró el archivo de los clanes lupinos. Buscó por James y halló una nota sobre un lobo solitario, problemático y fuera de la jerarquía de su manada. Su nombre completo era James Jacques Alexander. Soltero, sin vínculos familiares conocidos. Un paria con reputación de ser apuesto y peligroso. Elian sonrió, satisfecho. Un paria rebelde. Perfecto. El tipo de lobo que desataría un escándalo y pondría nervioso a Kevin. Mañana, Jax, se dijo a sí mismo, con una emoción vibrando en su frío pecho. Vamos a planear un pequeño espectáculo. Elian llegó a la casa de James al filo de la medianoche, sintiéndose renovado y peligrosamente confiado. Había optado por la provocación sutil, pantalones negros ajustados que acentuaban sus largas piernas, una camisa de seda gris oscuro y una gabardina ligera que le daba un aire de misterio y sofisticación. Esta vez, el único aroma que emanaba de él era el suyo propio, fresco y complejo, definido por su especie.
La casa y sus alrededores estaban en un silencio absoluto. Al tocar el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato. James estaba allí, y la visión de su torso definido bajo la tenue luz hizo que Elian sintiera un tirón en el estómago. Vaya, si cambiaste de pijama, dijo James con una sonrisa lenta y descarada. Me alegra saber que, a pesar de todo, mantienes tu sentido de la moda. Bienvenido de nuevo. Elian entró, manteniendo cierta distancia. El olor de James era más intenso de cerca, tierra húmeda, almizcle y una energía primitiva que no podía ignorar. Solo vine por lo mío, dijo Elian, cruzándose de brazos. Claro. James se dirigió al sofá y señaló una pequeña prenda cuidadosamente doblada. Ahí está el motivo de tu visita. Elian se acercó, lo recogió y lo guardó con desinterés. Listo. Adiós. Pero James fue más rápido. Se interpuso en su camino, su presencia amplia e innegable bloqueando la salida. Espera. Dijimos que tendríamos una charla. Una charla de compensación de mi parte hacia ti, ya que tuviste que soportar las histerias de tu hermano por mi culpa. No te culpo por Morrison, replicó Elian, levantando la vista para encontrarse con los ojos de James. Pero sí por ser un completo imbécil que se regodea en el drama. James soltó una risa profunda que resonó en el pecho de Elian. Y tú, con toda tu tragedia vampírica, eres un completo snob que se consuela con un lobo problemático. Estamos a mano. Pero no has respondido a mi oferta de revivir lo de anoche. Elian sintió cómo la tensión aumentaba, pero esta vez la canalizó en su estrategia. Lo que me ofreces no es suficiente. Quiero más que un simple pasatiempo. James arqueó una ceja, la sonrisa jugando en sus labios. Ah, sí. ¿Quieres romance? ¿Flores y cenas elegantes? No es mi estilo, corazón. No seas ingenuo, dijo Elian, acercándose. Quiero venganza. James se quedó en silencio, observando con atención. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Necesito un distracte. Un escándalo que haga que mi exnovio se arrepienta de haberme humillado, dijo Elian, con la voz baja y cargada de determinación. Necesito aparecer en público con alguien que sea lo suficientemente impresionante y peligroso para provocar una reacción. Elian colocó su mano sobre el pecho de James, sintiendo la firmeza bajo la piel. Un lobo rebelde, solitario y con mala reputación. Tú. Me gusta cómo suena eso, admitió James, con un brillo de intriga en sus ojos. Pero, ¿cuál es mi parte en este trato? Elian sonrió, frío y calculador. Tú eres mi coartada. Mi venganza y mi recurso. A cambio, puedes tener lo que quieras dentro de límites claros, diversión, desafío y una alianza sin ataduras. Solo necesitas cumplir tu parte, hacer temblar un poco a este mundo. James sonrió y se inclinó levemente hacia él, sellando el acuerdo con un gesto que no necesitaba palabras. La tensión entre el vampiro y el lobo se volvió tangible, una mezcla de respeto mutuo y desafío. Ambos entendieron que estaban a punto de embarcarse en algo intenso, peligroso y altamente satisfactorio. Elian sintió que la estrategia de venganza había cobrado vida, y por primera vez, la mezcla de peligro y planificación lo hizo sonreír con satisfacción. El trato con James se había consolidado tras una noche intensa. Su relación no era romántica, era una combinación de entendimiento y estrategia, una válvula de escape perfecta para la rabia reprimida de Elian. Días después, Elian puso en marcha su plan. La primera fase era sutil, pero efectiva. Eligió una cafetería elegante en el centro de la ciudad, frecuentada por el círculo social de Kevin y sus amigos. El objetivo no era crear caos, sino visibilidad. Llegaron de manera discreta, pero la presencia de James junto a Elian era innegable. Elian vestía un conjunto casual refinado, mientras James llevaba unos jeans ajustados y una chaqueta de cuero que reforzaba su aura de chico rebelde.
Mientras se sentaban, James se inclinó con la excusa de comentar algo sobre la estrategia. Su cercanía y actitud provocadora enviaban señales que no pasaron desapercibidas. Elian, aunque mantenía la compostura, disfrutó de la interacción, consciente del efecto que causaban en los observadores. En una mesa cercana, dos amigos de Kevin cuchicheaban, visibles para cualquiera que supiera leer las señales. Es un lobo, ¿verdad? Sí. Y mira cómo lo mira. ¿Qué le pasa a Elian? Por él es que terminó con Kevin. ¿Por un shifter? El rumor estaba plantado, y el resultado deseado comenzaba a materializarse. 2 días después, el teléfono de Elian sonó. Era un número desconocido. Elian contestó con cautela. Diga. Elian, soy Kevin. La voz de Kevin, que antes despertaba ternura, ahora sonaba tensa y desesperada. Kevin era apuesto, con una complexión delgada y elegante, el arquetipo del vampiro perfecto que nunca había despertado escándalos. Ah, respondió Elian con un tono de indiferencia que le costó mantener. Hola, Kevin. No te tenía en mis contactos. Elian, por favor, necesito verte. Los rumores, la voz de Kevin se quebró. Los rumores son solo eso. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Quiero disculparme. Por todo. Fui un estúpido, fui débil. Estaba asustado, pero te amo. No tienes que estar con él, con ese. ¿Con quién? Preguntó Elian con frialdad cortante. No te preocupes por mi vida amorosa, Kevin. Ya lo nuestro pasó. No te guardo rencor. Estoy explorando nuevos horizontes. Me estoy divirtiendo, ¿sabes? Kevin guardó silencio. El golpe había sido dado. Elian le estaba devolviendo la indiferencia que él había mostrado durante meses de traición. Solo una cena, por favor. Para hablar. No, dijo Elian con firmeza. Disfruta de tus nuevos caminos y no me vuelvas a llamar. Elian colgó y sonrió. La primera fase de la venganza había sido un éxito. Una semana después, llegó el momento del golpe de gracia, la gala anual de caridad, un evento de la alta sociedad vampírica que aseguraba la asistencia de todos los clanes importantes, incluidos los padres de Elian. Por supuesto, Kevin también asistiría. Elian se vistió con un smoking de terciopelo azul profundo que resaltaba sus ojos. Bajó a esperar a James, que había prometido asistir con su propio estilo. James apareció con un traje negro impecable, sin corbata, camisa abierta y una cadena de plata visible. Su presencia era innegable, la combinación perfecta de elegancia y rebeldía. Listo para causar sensación, dijo James, ofreciendo su brazo. Elian lo tomó, sintiendo la firmeza de su músculo contra su fría piel. Al entrar al salón, los murmullos se detuvieron. La combinación de Elian, heredero perfecto, y James, el lobo paria, era irresistible. Los padres de Elian intercambiaron miradas. Su padre con rostro de piedra, su madre, cubriéndose con la mano en un gesto de consternación. No les gustaba para nada. Elian guió a James hacia el centro del salón, y allí estaba Kevin, impecable en su smoking blanco. Al verlos, Kevin se congeló. Su rostro, ya pálido por su naturaleza, perdió el poco color que le quedaba. Elian sonrió internamente. Había llegado la hora. Se acercó a Kevin, con James firmemente a su lado. Caden, dijo, con voz suave pero cargada de autoridad. Kevin se giró, su mirada yendo de Elian a James y de vuelta. Elian, yo. James apretó el brazo de Elian, su sonrisa era pura malicia. Perdona, ¿quién es este muchacho? Preguntó James, refiriéndose a Kevin, su tono burlón a la vista de la figura delgada de Kevin en contraste con su propia complexión. Kevin abrió y cerró la boca sin poder articular palabra. Es un viejo amigo, comentó Elian con indiferencia, girando hacia James.
Vámonos, Jax. Este lugar se ha vuelto un poco aburrido. Se alejaron, dejando a Kevin solo, humillado y superado por la estrategia de Elian. La venganza había comenzado con un espectáculo impecable. La conmoción en el salón de baile era palpable. El escándalo que Elian había orquestado era un éxito total. Los susurros se propagaban como pólvora, y la figura de Kevin, solo y humillado, confirmaba el impacto del golpe. James, percibiendo la tensión, se inclinó hacia Elian y le susurró al oído. Creo que acabamos de ganar el premio al mejor espectáculo de la noche. Tu familia te está fulminando con la mirada. Elian sintió una punzada de satisfacción fría. Que miren. No pasó mucho antes de que Morrison apareciera a su lado. Su hermano mayor parecía haber surgido de la nada, su rostro una máscara de control absoluto, aunque sus ojos brillaban de furia hacia James. Elian, ven un momento, ordenó Morrison con voz baja y gélida. Su presencia imponía autoridad. Estoy ocupado, replicó Elian, sin soltar el brazo de James. No. No lo estás, dijo Morrison, ignorando a James por completo. Tomó a Elian por el codo con una firmeza que era casi dolorosa, tratando de apartarlo. Tenemos que hablar. Ahora. James, sintiendo la tensión, se interpuso sutilmente. Su mano se deslizó desde la cintura de Elian hasta la espalda de Morrison, aplicando una ligera presión. El contacto, aunque breve, era una advertencia. Él se queda conmigo, dijo James con calma depredadora. La audacia de James hizo que Elian reprimiera una sonrisa. Morrison apretó la mandíbula. Estaba a punto de explotar, pero el código social le impedía armar una escena mayor. Elian, esto es una farsa. ¿Estás arrastrando el nombre de la familia por un capricho? Elian terminó la frase de su hermano por él, con una sonrisa sarcástica. Lo sé. Y es muy divertido. Elian se dirigió a James, ignorando el rostro lívido de su hermano. Jax, creo que ya tuvimos suficiente diversión por una noche. Coincido, respondió James, dirigiéndole una mirada triunfante a Morrison. Antes de que Morrison pudiera reaccionar o llamar a seguridad, Elian tomó la mano de James y se marcharon rápidamente de la fiesta, dejando atrás un rastro de susurros y la ira de su familia. No se detuvieron hasta llegar a la casa de James. El viaje fue rápido, lleno de una tensión silenciosa y electrizante. Al entrar en el vestíbulo, la calma de la casa contrastaba violentamente con el caos que habían dejado en el baile. Elian se deshizo de su gabardina y su smoking con brusquedad, arrojándolo sobre un sillón. Se giró hacia James, su rostro encendido por la adrenalina del triunfo. Funcionó, dijo, la satisfacción clara en su voz. ¿Viste sus caras? James sonrió, admirando la estrategia de Elian. Fue brillante. Una jugada maestra. Elian lo miró con intensidad. Y ahora te debo una recompensa por tu ayuda, dijo, su voz cargada de emoción y orgullo. James no dijo nada. Simplemente lo tomó en sus brazos, levantándolo con facilidad y lo condujo hacia su habitación. Su abrazo era firme y protector, como si todo el mundo desapareciera a su alrededor. Dentro de la habitación, cada gesto y cada movimiento estaban llenos de emoción y determinación. Elian se aferró a James, sintiendo el calor del lobo envolverlo, y por un instante, los colmillos de Elian surgieron, reflejo de su fuerza primitiva. El contraste entre ellos era electrizante, la firmeza y calidez de James frente a la delicada sensibilidad de Elian. La tensión se volvió casi tangible, un vínculo de pura energía y liberación que desafiaba todas las barreras y expectativas. Fue un instante donde su conexión animal y humana coexistió, una celebración perfecta de su victoria sobre el mundo hipócrita que los rodeaba. El trato fue cumplido y la venganza, al menos la primera parte, resultó todo un éxito. La mañana después de la gala, Elian se despertó en la casa de James, sintiéndose extrañamente satisfecho.
El triunfo de la noche anterior, la furia de su hermano y la intensidad compartida con James habían drenado la amargura que lo carcomía. Se levantó y se vistió, pero antes de irse, James lo detuvo con una mano firme. ¿Te vas sin un buenos días?, preguntó James, con esa sonrisa ladeada que hacía que el frío de Elian se sintiera un poco más cálido. No hay buenos días en nuestro acuerdo, Jax. Solo recompensas. Y tú tuviste la tuya, replicó Elian, con voz fría, aunque sus ojos se detuvieron un instante en el rostro despreocupado de James. James asintió, suavizando ligeramente la sonrisa. Entendido. Pero la próxima vez que necesites causar un escándalo, avísame. Me gustan tus recompensas. Elian respondió con un seco lo haré y se fue. Mientras caminaba de regreso a su casa, se dio cuenta de algo, la interacción con James ya no era puramente transaccional. Había una apreciación creciente por la audacia de James, por la forma en que se enfrentaba a su hermano sin inmutarse, y por la química explosiva entre ellos. Elian se estaba más que divirtiendo. 2 días después, el plan de Kevin para recuperar a Elian tomó un giro desesperado. Elian cenaba solo en un exclusivo restaurante de su clan. La privacidad estaba garantizada, pero Kevin, aparentemente superando su humillación, había decidido actuar. Su teléfono vibró con un mensaje de Wesley. Elian, ten cuidado. Kevin está fuera de sí. Ha estado preguntando dónde vive tu lobo y acaba de enviarme una ubicación. Creo que va a ir a buscarlo. Me dijo que no puede permitir que un animal te toque. Elian sintió como la ira helada recorría su pecho. La idea de que Kevin pudiera acercarse a James, encendió un instinto protector inesperado. ¿Cuál es la ubicación? Rápido. Ordenó Elian. La ubicación mostró un callejón industrial, no lejos de la casa de James, un lugar perfecto para una emboscada silenciosa. Sin dudarlo, Elian salió del restaurante y se movió a la velocidad que su especie le permitía. Llegó al callejón en minutos. El aire olía a humedad, aceite de motor y algo que solo él percibía, la tensión de un vampiro furioso mezclada con la alerta de un lobo en peligro. Allí encontró a James acorralado contra la pared, con un corte en el brazo. Kevin estaba frente a él, acompañado de 2 vampiros como refuerzo. Sabía que no eras más que un pobre perro, siseó Kevin, los colmillos brillando en la penumbra. Aléjate de Elian. No puedes compararte con nuestra especie. No estoy intentando compararme, dijo James, con un gruñido bajo y peligroso. Su voz era tranquila, pero sus músculos estaban tensos, listos para transformarse. Solo disfruto de su compañía, algo que tú ya nunca podrás. Sus palabras fueron un detonante. Kevin dio un paso adelante, levantando la mano, sus colmillos salieron con un brillo amenazador, pero antes de que pudiera actuar, Elian emergió de las sombras. Tócale un solo cabello y te prometo que no volverás a ver la luz del sol, advirtió con voz fría y autoritaria, sus ojos rojos brillando con peligro. Kevin se congeló. Sus secuaces se pusieron visiblemente nerviosos. Nunca antes habían visto a Elian con tal intensidad en la mirada. Solo estaba protegiendo tu reputación, tartamudeó Kevin. Este lobo es peligroso. No necesito que me protejas. Soy yo quien se encarga de mis propios asuntos, respondió Elian, caminando hacia él con calma y furia contenida. Se detuvo a centímetros de él, su rostro lucía impasible, pero la ira que irradiaba era como calor. Te di una advertencia. Te dije que lo nuestro había terminado. Y ahora, no solo me humillas en mi propio círculo social, sino que vienes a atacar a mí, a mi amigo, en un callejón. Luego, Elian se giró hacia James. Vio la sangre y el corte. Una oleada de algo nuevo, algo protector, lo inundó. ¿Estás bien?, preguntó suavizando su voz. James sonrió, cansado pero desafiante. Sí, es solo un rasguño. Elian asintió,
luego se dirigió a Kevin con un tono letal. Lárgate. Tú y tus patéticos amigos. Si me entero de que te acercaste a Jax de nuevo, si tan solo respiras en su dirección, te juro que ni siquiera Morrison podrá detenerme. Kevin y sus acompañantes, finalmente dándose cuenta de la seriedad de la situación, se retiraron a toda prisa, dejando a Elian y James solos. Elian se dirigió al lobo y, a pesar de sus intentos por mantenerse frío, su preocupación fue evidente. Ese corte, murmuró, observando cómo la herida de James se cerraba lentamente. James sonrió, un poco cansado pero satisfecho. Tranquilo, no fue nada. Pero gracias por el rescate. Fue, protector. Me gusta. Elian desvió la mirada. Sí, había sido protector. Y no le gustó lo rápido que había reaccionado, ni la intensidad de su furia al ver a James en peligro. Solo no quiero que se arruine nuestro plan por una imprudencia, dijo, tomando el brazo herido de James con suavidad. Claro, el plan, respondió James, buscando la mirada de Elian. Elian no pudo evitarlo. Se encontró con la mirada de James y la atracción era innegable, pero ahora estaba envuelta en un sentimiento que se parecía peligrosamente al respeto, o quizás algo más. Vámonos, dijo Elian, guiando a James hacia la salida del callejón. Esta vez, sin sarcasmo. Solo una promesa silenciosa, una alianza que, aunque al principio fue una mera transacción, empezaba a volverse algo más profundo y real. Elian llevó a James de vuelta a su casa. La urgencia de la confrontación había pasado, pero la adrenalina aún fluía. Se acomodaron en la sala, el mismo lugar donde habían sellado su pacto inicial. Tu ex es un idiota, comentó James, limpiándose la suciedad del rostro. Y ni siquiera es un vampiro que pudiera considerar fuerte. Lo sé, respondió Elian, observando a James con una intensidad inusual. ¿Cómo es que se encontraron en ese callejón? Me envió un mensaje, dijo James, notando la mirada acusatoria que le dio Elian. ¿Qué esperabas? ¿Que huyera? Soy un lobo, no un ratón. Además, quería ver qué tanto valía la pena él. Y resultó ser un cobarde que necesitaba refuerzos. Elian se acercó a la chimenea apagada, mirando el mármol. Casi te hace daño. Si no hubiera llegado. Pero llegaste, interrumpió James, acercándose a él desde atrás. Su voz era baja, íntima. Y fue por algo más que proteger a tu capricho, ¿verdad? Elian guardó silencio. La calidez de James detrás suyo, hacía que la verdad se volviera imposible de ignorar. Las reglas de nuestro pacto están rotas, ¿no es así? Preguntó James. Dijiste, sin ataduras, sin sentimientos. Pero llegaste a un callejón oscuro para salvarme. Arriesgaste tu reputación con tu clan por mí. Elian se giró para enfrentarlo, sus ojos fríos luchando contra la calidez penetrante del lobo. Mi reputación se arruinó la noche que decidí usar a un lobo como tú para vengarme. Mi presencia allí fue para recordarle a Kevin que tú eres parte de este juego, y nadie toca lo mío. No, no fue así, dijo James, sujetando suavemente la mejilla de Elian. Cuando me viste herido, tu rabia y tu miedo eran reales. No pensabas en la venganza, pensabas en mí. Y eso se sintió más que bien. Elian cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor de James. No somos un cliché, Jax. Somos el frío y el fuego. Tú eres un lobo salvaje, y yo un vampiro que acaba de salir de una traición de 7 años. Nuestro trato era simple, usar la rabia y la pasión para sanar. Sí, pero mira lo que ha pasado, insistió James. Tu frío corazón se descongeló un poco. No te pido un compromiso, solo honestidad. La conexión ya está ahí, y me importas tanto como yo te importé a ti en ese callejón. James dio un paso atrás, dejando espacio pero manteniendo la intensidad de su mirada. El trato fue bueno, candente y necesario para tu venganza.
Pero quiero ser más que tu aliado. Elian sintió una punzada en el pecho. James no se ofrecía solo como compañía, se ofrecía como un reto a su vida controlada, a su fachada de frialdad, a las reglas de su clan. ¿Qué estás pidiendo exactamente, Jax? Preguntó Elian. Quiero que dejes de llamarlo capricho. Quiero que me dejes llevarte a una cena real, donde podamos hablar sin que seamos interrumpidos. Se inclinó hacia Elian, sus ojos fijos en los suyos. Quiero que me des una oportunidad real. Que me permita ser el nuevo horizonte. No solo por un capricho, ni por la venganza, sino porque la idea de que ese tal Kevin se te acerque otra vez, me hace reaccionar con todo mi instinto protector. Y sé que tú sentiste lo mismo en ese callejón. Elian sintió la sangre helada correr más rápido. Un lobo, el epítome de lo salvaje y temporal, le estaba pidiendo una oportunidad real. Su clan lo odiaría, su familia lo desheredaría, pero a él, por primera vez en meses, no le importaba. Se sentía vivo, real y cálido. ¿Una cena? ¿En serio? Eso es, inesperado, dijo Elian, con una pequeña sonrisa. Tú sabes que hay pequeños detalles que te gustarán, respondió James, con una sonrisa pícara. Elian suspiró, cerrando el trato no con un beso apasionado, sino con un simple asentimiento. Está bien, James Alexander. Tendrás tu oportunidad. Pero si me aburres, si me traicionas, o si me llamas corazón delante de mis padres, se acabó. Trato hecho, rey del hielo, dijo James, extendiendo la mano. Elian la tomó. El contacto fue cálido, firme y cargado de promesas y peligros. Ahora que la venganza había terminado, comenzaba la verdadera historia. Elian y James habían acordado encontrarse la noche siguiente para su primera cita. Elian eligió un restaurante exclusivo pero neutral, atendido por varias especies, donde podrían estar juntos sin llamar la atención de la alta sociedad vampírica. Al llegar, encontró a James esperándolo en la entrada. Esta vez vestía una camisa de seda negra y un blazer de lana, luciendo pulcro, aunque conservando su aire salvaje. Era la versión más refinada de James que Elian había visto. Luces lo suficientemente civilizado como para entrar, comentó Elian, con un intento de burla casual. Hago mi mejor esfuerzo por tu reputación. Aunque, honestamente, creo que tu reputación ya es tan mala que solo puedo mejorarla, respondió James, ofreciéndole su brazo. Al entrar, sintieron las miradas. No solo de los vampiros, sino de otras especies que notaban la dinámica inusual, un vampiro de linaje importante y un lobo solitario. Elian ignoró el escrutinio, sintiendo la calidez y solidez del brazo de James como un soporte. Durante la cena, Elian se sorprendió a sí mismo. Por primera vez, la conversación no giraba en torno a la rabia, la venganza o el conflicto. James era inteligente, ingenioso y genuinamente curioso sobre el mundo de Elian. ¿Así que, toda tu vida es así? ¿Galas y eventos sociales? Preguntó James, bebiendo de su copa de vino. Más o menos, dijo Elian. Es lo que se espera de un heredero de sangre pura, protocolo, poder y apariencias. Kevin encajaba perfectamente en ese molde. Era predecible, seguro. Predeciblemente desleal, por lo que veo, comentó James con una ligera inclinación de cabeza. Elian frunció el ceño. Sí. El molde perfecto resultó estar hecho de cristal roto. James se recostó en su asiento, observándolo con intensidad. Entonces, ¿qué esperas de mí? Soy todo lo contrario. Soy impredecible, incómodo para tu familia y siempre hago lo que quiero. No te pido que cambies, respondió Elian con firmeza. Solo que seas honesto. Siempre lo seré, prometió James. Su expresión se suavizó. Sabes, hay algo que obtienes cuando sales con un lobo, algo que nunca tuviste con tu ex. Elian levantó una ceja, esperando algún comentario atrevido. ¿Y qué es?
James sonrió, sincero y abierto. Fidelidad. Los lobos somos salvajes y desordenados, pero cuando elegimos una pareja, somos leales. No hay engaños, no hay segundas opciones. La declaración sorprendió a Elian. Era un contraste directo con Kevin y su traición. Tan simple y honesta que desarmó su fría fachada. Elian se quedó mirándolo, y luego, lenta y genuinamente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Era su primera sonrisa real en meses, no una mueca sarcástica, sino un gesto de aprecio. «Qué ridículo eres, Jax», murmuró Elian, con un ligero rubor que James notó de inmediato. «Pero te gusto», respondió James, con la voz cargada de afecto sincero. Después de la cena, caminaron juntos por una plaza tranquila. El ambiente era completamente diferente a sus encuentros anteriores, había calma, casi paz. De repente, James se detuvo y tomó ambas manos de Elian. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y ternura, un recordatorio de que entre ellos había algo más que un simple trato, había respeto, admiración y la chispa de un verdadero vínculo que recién comenzaba. Un mes después de su primera cita, Elian y James caminaban juntos por los jardines de la mansión de Elian. La tensión de la venganza y los secretos se había disipado, reemplazada por una complicidad tranquila y sólida. Elian había recibido mensajes de sus padres y de Morrison, querían verlo a él y a James juntos para aclarar la situación. La reunión no fue formal ni tensa, pero sí definitiva. «Supimos lo que pasó con Kevin», dijo su madre, con tono serio pero calmado. «Su comportamiento fue inaceptable. No volveremos a permitir que se acerque a ti ni a tu hermano. Eso incluye a sus amigos y cualquier intento de manipulación», añadió su padre. «Ahora necesitamos honestidad y seguridad para nuestra familia». Morrison, cruzado de brazos pero con una leve sonrisa, miró a Elian y luego a James. «James, sé que no eres del clan, ni un vampiro, pero has demostrado algo que muchos no tienen, respeto y valentía. Mientras sigas tratando a Elian con cuidado y sin tonterías, tendrás nuestro apoyo». James sonrió, encogiéndose ligeramente de hombros sin perder su aire salvaje. «Gracias. No planeo traicionarlo ni un segundo. Su confianza me pertenece por completo». Elian sonrió, sintiendo que su mundo finalmente estaba en equilibrio. No había necesidad de estrategias, ni máscaras. Solo él, James y la promesa de algo real. «Entonces estamos claros», dijo Elian. «Los escándalos se acabaron y nosotros seguimos adelante». James se inclinó hacia él, sus labios rozando suavemente los de Elian en un beso cargado de ternura y complicidad. Una semana después, Elian decidió invitar a James a un evento social, esta vez para mostrar que su relación era real y seria. Elian eligió un traje negro con detalles plateados que destacaban sus ojos, mientras James apareció con un smoking negro, impecable pero manteniendo su aire salvaje. Su entrada conjunta causó un murmullo inmediato, todos conocían a Elian, y la presencia de James era imposible de ignorar. «¿Estás seguro de esto?», preguntó James, apoyando su mano en la espalda de Elian. «Más que nunca», respondió éste, con una sonrisa que ya no necesitaba esconder. Los invitados observaban murmurando, pero no hubo ataques ni escándalos. Los padres de Elian, visibles al otro lado del salón, intercambiaron miradas satisfechas. Finalmente, susurró su madre. «Alguien le ha enseñado a nuestro hijo que hay más que reglas y venganza. Y que no todo es estricta formalidad», añadió su padre. «Ese lobo ha demostrado ser digno, a su manera». Morrison sonrió con orgullo. «Bienvenido al clan, Jax. Solo trátalo bien». Elian apretó discretamente la mano de James, en una señal silenciosa de unidad. Al llegar al centro del salón, James inclinó suavemente la cabeza hacia Elian y susurró. «Esto es nuestro. Sin secretos, sin venganzas. Solo nosotros». Elian respondió con una sonrisa genuina,
cálida, que iluminó su rostro. Sí. Nuestro comienzo. Y mientras la música llenaba la sala, rodeados de luces y murmullos, Elian y James caminaron juntos hacia la pista de baile. Sin máscaras, sin estrategias, sin miedo, solo ellos, construyendo su propia historia. El hielo de Elian se había derretido, reemplazado por algo salvaje, cálido y libre. Su corazón de vampiro había encontrado al lobo que realmente merecía su confianza. Y esta vez, no había vuelta atrás.